Watch your stuff. Move to the back of the car, please. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos, sí, estamos en los estudios Close to the Age, aquí donde hace mucho tiempo hacemos este programa cuando estamos en Córdoba. Y como vimos una escena magnífica de una comedia extraordinaria que es una de las grandes películas de Chaplin sonora, que es Un rey en Nueva York. Así empezamos el programa. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a dedicar a una película que cumple 100 años. Obra maestra absoluta de todos los tiempos, una de las grandes películas de Chaplin, de las más conocidas, pero cada tanto está bueno volver a Chaplin porque se olvida, hay nuevas generaciones que no lo han visto, y siempre hay algo para aprender. Ese cineasta único, actor único, guionista, músico, todo lo que fue Chaplin, que es probablemente la cara más visible de la tradición, de la gran tradición de las imágenes y movimiento con sonido que es el cine. Y la película que nos vamos a detener es La Quimera de Oro. Y nos vamos a dedicar a algunas películas recientes hechas en Córdoba. Hace poco, la semana pasada, de hecho, habíamos hecho la entrevista con Martín Sapia a propósito Después la niebla. Pero hubo otros estrenos en Córdoba, películas como Una casa con dos perros, de Ferreira, o también una comedia magnífica como la de Hugo Curleto, Adiós las lilas, y también La zurda, la nueva película de Rosendo Ruiz, que tiene además, está coescrita junto con Alejandro Cosa, es co-conductor de este programa. Y quizás decimos algunas cosas más sobre Tesis sobre una domesticación, película que no es cordobesa estrictamente, pero que tiene a Camila Sosa Villada, que sí lo es. Entonces me parece que es un momento que podemos decir algo de lo que está pasando en el cine de Córdoba. Así comienza el cinematógrafo. Hola Hugo, apenas pueda contéstame a qué hora llega para pedir el pollo, gracias. Hola Hugo, acá no entiendo nada. Hola Hugo, ¿cómo están todos ustedes? Y yo acá comiendo, tomando un vino y que se vaya toda la puta que lo parió. Es la segunda película de Curleto, no tiene absolutamente nada que ver con la anterior. La primera de Curleto, la primera realmente era muy diferente. Y ahora es una comedia formidable, un guión inteligentísimo, y una película que no solamente se sostiene porque el guión es inteligente, sino porque además hay ideas cinematográficas. La película básicamente un viaje a Las Vegas con una parada en el Cañón del Colorado. Ahí el padre del cineasta tiene un accidente y muere. Eso está filmado, no el accidente, sino el día del accidente. Y la idea de Curleto en la película
es hacer una película sobre eso. Para interpretar a su padre llama Jorge Marrale. Y la película muestra cómo se va o se quiere o se trata de producir esta película donde Jorge Marrale hace del padre que murió en aquel viaje que termina siendo un viaje mítico. Primero hay que consultar a los hermanos, después hay que ver si Marrale quiere o no quiere, después hay que ver si pueden hacerlo o no hacerlo. Bueno, y a partir de este giro, que es cine dentro del cine, pero a la vez hay una suerte, hay muchas sorpresas en la película que no voy a revelar, pero lo interesante de la película es con la inteligencia que trabaja la concepción cómica. Lo cómico por lo absurdo, el personaje que interpreta el propio Curleto es un cineasta que claramente podría ser un fracasado, ¿no? Un cineasta que no le sale nunca nada, un mal logrado. Sin embargo, la película lo vindica porque termina siendo la película en la película. No se puede contar mucho, pero la inteligencia de duplicación que tiene el guión, los juegos, incluso hay una historia de amor, por ejemplo, que se da en algún momento con miembros del equipo de rodaje, que es hermoso como está resuelto. Por ejemplo, un momento que es una suerte de deconstrucción del cliché respecto del cine francés, a partir de una voz en off en francés que es magnífica. Y una cantidad de cosas, y un Marrale, que hace de Marrale, pero claramente Marrale en la ficción no es Marrale, es otro Marrale. Entonces, todos estos juegos de la ficción en la ficción, la realidad en la ficción en la realidad, y también en algún momento algo del orden de lo discernible, porque Curleto hace de Curleto, el viaje es un viaje que efectivamente existió, el padre es el padre, los hermanos son los hermanos, la hija, los hijos son los hijos y la mujer es la mujer. Es decir, todo eso está puesto al servicio de una comedia formidable. La película se llama Adiós, las lilas. Sí, Hugo, trata de tirar algo. Todo esto es material de archivo, Nati. Me sirve. Nikita, corazón valiente, en serio. Dale, Hugo. Aprende a soltar, desprendete de las cosas. No me digas eso, ¿eh? Porque he tirado un montón de cosas en mi vida. Decíamos recién Una casa con dos perros, película de Matías Ferreira, película ópera prima, gran película, porque es una película que trabaja estrictamente sobre una dimensión, primero, reconstruye la época, ¿no? El 2001, la crisis del 2001. Pero hoy no estamos lejos de ese tipo de crisis, el desempleo sigue creciendo. Es decir, que en ese sentido es una suerte de repetición de aquel entonces en este tiempo, visto desde allá, no desde acá. Pero efectivamente es una familia tipo, 3 hijos, papá, mamá, que se tienen que ir a vivir con la madre de la mujer de esta familia. Es decir, con la abuela materna. Ahí vive además el hermano de ella y vive en una casa muy pequeña. Así que cuando llegan al lugar designado y destinado para esta familia, es el lugar donde iría el auto, es decir, el garage. Bueno, a medida que la película va avanzando, entre las cosas que sucede es una disputa por los espacios. De tal modo que eso que podemos ver en los países, jugando con la soberanía en muchas ocasiones, acá se transforma en una lucha por la soberanía personal familiar o la familia fragmentada según las necesidades de ciertos sectores de la familia. Entonces esa disputa es interesantísima. El punto de vista de la película está puesto en uno de los niños, que es un niño sensible, incluso hay toda una indagación sobre su eventual futuro sexual, está muy bien llevado, con gran astucia, pero él entra en una suerte de cercanía con la abuela. Y es acá donde la película introduce, a partir de esto, una dimensión fantástica. Acá hay que decir algo, la película tiene una gran relación con La ciénaga de Martel. Pero claro, en Martel la cuestión de clases es más poderosa, pero además está lo telúrico,
como un elemento extra a la película. Como esto transcurre literalmente en una casa, no está lo telúrico que da una dimensión enigmática y misteriosa. De tal modo que lo que interviene como lo enigmático, o lo, si se quiere, lo misterioso, son unos elementos muy menores, apenas no son subrayados, son indicados, señalados, invocados, a propósito de los perros. Y ahí es donde aparece una dimensión, si se quiere, que le da un poco de respiro a una película irrespirable, que hace que la vida cotidiana, doméstica, eso que llamamos costumbrismo, sea un ataque de asma simbólico de que empieza hasta que termina. Es irrespirable en ese sentido la película. Hay un gran trabajo sobre los diálogos, hay un gran trabajo de los actores, hay un gran trabajo sobre el espacio, y con muy poco, con nada, la película funciona muy bien. Y tiene ideas, como por ejemplo, como ya empieza la película, indica, ¿qué es esto? El inicio, que es un sueño, ¿qué es exactamente? ¿Por qué empieza con un plano del cielo, de las nubes en el cielo? La otra película es Tesis sobre una domesticación. Simplemente decir que Camila Sosa Villar realmente es extraordinaria. Nos vamos a ocupar más adelante. Esta película se vuelve a poner la semana que viene. Pero simplemente decir que ahí tenemos una actriz que podrá quejarse a veces que el cine no le gusta, que el cine esto o aquello o lo otro, pero la verdad que frente a pantalla, frente a la cámara, es literalmente una diva. Es como tener a Marlene Dietrich o cualquiera, o Greta Garbo. O sea, tiene algo de esa pregnancia. Y hay actores que frente a cámara, la cámara quizás lo rechaza. A Camila, la cámara lo ama. Toma tu mochila. Tenés que ir a bañar vos. ¿Me dejás ver esto? El cine cordobés sigue vivo. El cine argentino literalmente está en riesgo. La cantidad de películas que va a haber de aquí en adelante son más alrededor de menos de la mitad y menos de la mitad de la mitad. Pero en Córdoba se sigue haciendo películas. Se está filmando como se puede y el fervor de la cultura del cine cordobesa pareciera que habrá al menos de hacer resistencia, contraponerse, o al menos no bajar los brazos y no doblegarse frente a una forma muy tonta, muy tosca, muy brutal de pensar la cultura desde los ámbitos de poder y desde los ámbitos de decisión en el tiempo en el que vivimos. El cine de Córdoba está vivo y si no, vaya a ver Adiós las Lilas, por ejemplo, que esta semana está en cartelera. En el Festival de Cannes se dio por primera vez la última de las últimas versiones restauradas de La Quimera de Oro. Se vio por primera vez ahí, posteriormente vi que la estaban dando en uno de los festivales
que nosotros estuvimos hace un tiempo atrás, el festival de Golden Apricot en Armenia, con músicos tocando en vivo. Recientemente en el Festival de Bolonia, el Festival de Películas Clásicas y Restauradas. Y ahora en Buenos Aires se va a dar en la Lugones, en la Gran Sala Lugones. Es una película que pueden ver incluso en YouTube, está en todos lados, es muy fácil de acceder y me parece que es importante cada tanto volver a Chaplin. Saben que La Quimera de Oro, bueno, el título original es The Gold Rush, literalmente estrenada 100 años atrás. Vamos de nuevo, 100 años atrás. Y uno la ve hoy, y más allá de que hay algunos elementos de la época, por ejemplo, hay muchos planos frontales fijos, a veces planos generales, planos medios, primeros planos, pero todavía Chaplin está moviéndose de un concepto que está asociado a la primera década del siglo pasado del cine, en donde en un primer momento no había la relación, o no se despegaba la relación entre el lugar de proyección y el lugar de registro. Es decir, que había una suerte de continuidad. Por consiguiente, los planos eran fijos, medios o generales. Lo que tenía acción frente a cámara era reproduciendo el punto de vista del espectador. En algún momento se despega, ¿no? Los travelings, travelings hacia adelante, hacia atrás, angulaciones, todo eso va justamente rompiendo la simetría con el punto de vista de la proyección. Acá todavía se ve que está un poco apegado a esto, no hay grandes innovaciones, sí aparecen las sobreimpresiones, que es uno de los elementos más hermosos que tiene, si se quiere, el cine silente. Ahí hay una invención que tiene que ver con no solamente un recurso estético, un recurso formal, sino que a qué responde ese recurso formal, muchas veces a la fantasía, muchas veces al pensamiento. Es decir, cómo pensar, cómo mostrar cuando alguien piensa. Bueno, una forma justamente era el trabajo sobre este desdoblamiento a través de la sobreimpresión, donde se pueden ver el mismo personaje haciendo algo distinto. Esto era bastante común. Acá va a pasar con el gran gag que tiene la película, que está asociado al hambre. Hay un momento que está con un personaje en el medio de la nada, en un cuarto donde la nieve la temperatura es tremendo, nieva, no se puede hacer nada, y no hay dinero, no hay comida, no hay nada. Bueno, en un momento, el estado febril de uno de los personajes, el chiste que es muy conocido, Chaplin devendrá en una gallina gigante. Bueno, y ahí aparece este juego a veces de la imaginación, a veces de un estado de conciencia alterado, que es muy característico de esa etapa del cine y de Chaplin en particular también. Muchas cosas se pueden decir, el argumento es sencillo, La Quimera de Oro es la fiebre del oro, muchas personas van hacia Alaska en búsqueda de este metal precioso. De hecho, hay unos planos iniciales extraordinarios en donde se puede justamente ver a las personas rumbeando en búsqueda del oro. Es la fiebre del oro. Alguien encuentra, alguien esconde, ahí hay toda una tensión dramática. En algún momento Chaplin devendrá en millonario. Eso no de menos. Están los gags son insólitamente genial. Pero hay algo que ya acá está completamente asentado en el estilo de Chaplin y tiene que ver con el mundo objetual de Chaplin. En Chaplin, los objetos no cumplen en líneas generales las funciones por las cuales han sido concebidos. O sea, un tenedor no será solamente un tenedor, un zapato o un cordón no será solamente un cordón. Dos panes pueden convertirse en unos pequeños zapatos que pueden bailar. Es decir, hay siempre en Chaplin una suerte de alteración respecto de la función de los objetos. Y ya en esta película, este descubrimiento, esta intuición, esta forma de dislocar la relación de lo esperado con lo inesperado,
a partir de los objetos, ya está completamente asentado. Eso está la escena de los panecillos, está la escena de los cordones, es decir, y podemos seguir buscando y buscando. Sin embargo, la impresión que yo tengo es que uno de los temas de las películas de Chaplin tiene estrictamente que ver con algo que es absolutamente decisivo en la vida de usted, en la mía, en la que sea, que es el acto de ser reconocido. No se trata de ser reconocido en el sentido de la fama, en el sentido de la notoriedad. Se trata del reconocimiento que se necesita respecto de alguien que nos mira de una determinada manera y que en la forma que nos mira nos asegura, o en última instancia nos confirma, que justamente somos eso que creemos ser. Es una mirada no justamente de la banalidad de la fama, es una mirada que está asociada estrictamente a la confirmación de la decencia del otro, por decirlo de algún modo. Si uno recuerda el final de Luces de la Ciudad, por ejemplo, el ciego, finalmente, la mujer de la película, la protagonista, finalmente se opera y puede ver. Siempre había sido ayudada por el pordiosero. Ella no sabía que era un pordiosero. Él la ayudaba. Y en esa escena final, cuando ella ya puede ver y él es un pordiosero, sucede algo a propósito de lo que estamos viendo en este momento, de hecho. Y ahí vemos la escena, el tiempo de la escena, la forma en la que él descubre que ella está ahí, hasta llegado el momento, hemos hablado alguna vez de esta escena, ella y él intercambian miradas, ella entiende que hay algo que reconoce y lo reconoce por el tacto. En ese momento hay un plano mutuo, un plano contra plano respecto de la mirada. Y en esa mirada está el concepto de reconocimiento. El caso de que en La Quimera de Oro Chaplin interpreta a este personaje de Charlotte, este personaje del pordiosero, lo interesante es que a los pordioseros nadie los mira, nadie los reconoce. Hay una escena que es extraordinaria, porque el pordiosero es el que está un poco al margen del mundo. Y hay una escena que están festejando el advenimiento del año, y Chaplin va caminando y mira desde afuera, justamente desde afuera, la alegría de los otros. Es una imagen muy peculiar, porque se ve la mirada del personaje, que es esa mirada desde la afuera de lo social. Y lo que la película habrá de trabajar es que en algún momento él va a atravesar simbólicamente esa ventana y en algún momento habrá de estar en ese lugar, en el lugar con los otros. Y eso sucede, y en la película hay un conjunto de cosas que va pasando hacia el final, como pasaba en Luces de la Ciudad, y también tiene que ver con la mirada, y en este caso con la mirada de una mujer. Entonces, este trabajo de la mirada, este trabajo del reconocimiento, está en Chaplin a lo largo de toda su carrera. En el último tiempo hay una variación, es la mirada de alguien joven respecto de alguien viejo. Es decir, el viejo ya no es aquel que está fuera de la sociedad, se está retirando de la sociedad. Es lo que sucede sobre todo en Candilejas, es lo que sucede también, donde Chaplin además imagina su muerte, ni más ni menos, y también en Monsieur Verdeux, obra maestra de las grandes películas de la historia del cine, y a mi juicio la película más extraordinaria de Chaplin. Entonces, me parecía que estas cosas no son las que se suele hablar a menudo cuando se habla de las películas de Chaplin, que son extraordinarias y que tienen una actualidad, y no solamente tiene una actualidad, sino que refulgura, resplandece, vuelve a estar presente, se enciende un poco el origen de la tradición del cine. Chaplin alguna vez, el gran Pedro Costa decía,
cuál era la gran pedagogía del cine de Chaplin? Chaplin, decía él, con sus películas, nos recuerda que no todo está bien en el mundo. Quizás más que nunca hay que recordar eso, y quizás más que nunca necesitamos los hombres del cine o personas del cine como Chaplin que tuvieron el coraje, entre otras cosas, de reírse en el momento de mayor poder, me refiero al señor Hitler, reírse y disputarle los bigotes. Se le rió en la cara, en el momento de mayor esplendor de aquel tirano que marcó el siglo XX. La contrapartida de ese que marcó el siglo XX fue el gran milagro, la gran celebración del cine a través del gran Charles Chaplin.